Hermanos, estamos viendo esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los filipenses y la verdad es que el tema que Pablo toca en todo el capítulo 2 es uno de los temas más importantes de la carta, como decíamos la semana pasada, tiene que ver con la importancia de la unidad de la iglesia. No existe ninguna iglesia en el mundo que esté curada, que tenga una vacuna contra la división. Es decir, donde hay seres humanos está la posibilidad latente, casi en forma permanente, de que haya, algún tipo de división. Y el apóstol Pablo va a tratar aquí este tema, como lo vimos la semana pasada en la primera parte, apelando primeramente al fundamento teológico, es decir, cómo puede ser posible que la unidad se dé, cómo puede ser posible que nosotros seamos motivados a propender a la unidad, una unidad que no creamos nosotros, sino es la unidad que el Espíritu Santo da cuando viene a cada uno de los creyentes. Pero ¿cómo se puede mantener esta unidad? ¿Cómo se puede procurar que la iglesia se mantenga unida? Y el apóstol dice en el capítulo 2, versículo 1 de Filipenses, que es gracias a estas gracias, valga la redundancia, que el Señor ha derramado en nuestros corazones por el hecho de estar unidos al Señor Jesucristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. El apóstol Pablo está diciendo, en otras palabras, que estas cosas son reales en nosotros, no es una condicional, no es que si es que existieran esto, sino que cada creyente en realidad ya disfruta de estas cosas. Por tanto, esto debiera a nosotros motivarnos para poder luchar por esa unidad dentro de la iglesia. Y para poder luchar en esa unidad dentro de la iglesia, debemos reconocer primeramente que porque somos todavía personas a las cuales les afecta el pecado, necesariamente hay fricciones. Hay fricciones que son quizás inevitables dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos tratar esas fricciones? ¿Cómo podemos mantener ese propósito principal de que la iglesia sea y funcione realmente como el cuerpo de Cristo? Como sabemos, todos los miembros del cuerpo tienen una función, pero cada uno de los miembros propende a la función total del cuerpo, que es el propósito de mantenerlo vivo, mantenerlo funcionando adecuadamente, ¿verdad? Ahora entonces, como iglesia de Cristo, como el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿cómo podemos nosotros mantener esa unidad? ¿De qué manera? Y obviamente necesitamos tener en consideración esto que acabamos, o que Pablo menciona en el versículo 1, que nosotros hemos sido bendecidos por la consolación del Señor Jesucristo, por el amor, por la comunión del Espíritu, por el afecto y la misericordia, ese afecto entrañable y esa misericordia que no solo estuvo en nosotros en el momento en que el Señor vino, sino que está siempre con nosotros. Esta comunión, todas estas maravillosas bendiciones nos acompañarán permanentemente, sin faltar nunca, porque es producto de que estamos unidos a Cristo. Nuestra unión vital con Él, esto nos da la certeza de que el Señor siempre nos va a consolar, su amor siempre va a estar presente, la comunión del Espíritu siempre va a ser una realidad, el afecto y la misericordia de Dios en nuestra vida siempre van a estar. Y esto debe ser entonces la motivación que nos lleve al versículo 2, a poder oír claramente este llamado a la unidad que Pablo hace allí con varias frases que tratan de explicar lo mismo, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Fíjense cómo se repite mismo o misma varias veces ahí en el versículo, en las diferentes frases que menciona el apóstol Pablo. Entonces, porque estamos unidos a Cristo, porque tenemos un fundamento sobre el cual edificar la unidad, somos llamados a pensar lo mismo, estar unidos por el mismo amor, con una misma visión, concentrados en los propósitos de Cristo para su iglesia. Eso debiese mover el corazón de cada uno de los creyentes, de los miembros de una iglesia local, porque ¿dónde se manifiestan todas estas características? En la iglesia local. La unidad de la que habla Pablo no tiene que ver necesariamente con la unión mística del cuerpo de Cristo, con la unión, ¿cierto?, que la Biblia menciona que Él es la cabeza y todo el resto somos el cuerpo en términos generales de la iglesia universal, sino particularmente le está escribiendo a una iglesia local,
a un grupo de personas que siempre se reúnen, que siempre se relacionan la una con la otra y en esas relaciones se producen estas fricciones. Entonces Pablo va a decir, cuidado, hermanos, es necesario que atendamos al llamado de poder mantener la unidad. Es una necesidad importantísima para la iglesia. Pablo sabía de la posibilidad latente de que cada iglesia tiene de poder ser dividida en algún momento determinado. Nos conocemos, quizás aquí mismo y en otras partes conocemos que se han producido divisiones, que se han partido la iglesia, se han producido problemas entre ellas, tipos de contiendas, luchas de ego muchas veces entre los creyentes, que finalmente terminan por dividir la iglesia y por dar un terrible testimonio ante los incrédulos. Y el nombre de Cristo es entonces menospreciado por causa de este tipo de divisiones. No, eso no tiene que ocurrir, dice Pablo. Y por eso nosotros necesitamos ver los versículos 3 y 4, donde Pablo va a explicar cómo se logra la unidad. ¿Cómo se logra la unidad? Porque hay contiendas que surgen, porque hay pasiones que combaten contra el alma, porque la unidad es producto, o la división es producto de nosotros mismos cuando queremos imponer nuestros propios criterios. Entonces Pablo va a decir, miren, esta es la forma de lograr la unidad. Los versículos 3 y 4 dicen lo siguiente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es algo práctico. Pero noten una cosa interesante, tiene que ver con el carácter del creyente. Estas características que mencionas, estas acciones que el apóstol Pablo dicen que tienen que contribuir a que la unidad se mantenga en la iglesia, o la forma en que se debe producir la unidad es a través de ejercer, de manifestar un carácter cristiano a través de estas acciones que el Señor nos pide por medio del apóstol. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está realmente el problema? ¿Primero en nuestras acciones o en las motivaciones? En el carácter, en lo que somos antes que lo que hacemos. ¿Dónde está el problema? Evidentemente en el carácter, primeramente. Y notemos cómo Santiago en su epístola universal dice en el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? No de las circunstancias externas, sino vienen, dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está el problema. Vienen de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Ese es el problema por el cual se producen las divisiones. Ese es el problema por el cual se producen los pleitos. Todo conflicto viene del corazón del hombre y se manifiesta a través de situaciones que muchas veces son evitables, pero por ese orgullo natural que hay en nuestro corazón se producen este tipo de problemas. Por tanto, la verdadera unidad siempre empieza por la transformación de nuestro carácter. Eso podemos todos coincidir, la Escritura es clara en este sentido. No puede haber unidad donde hay egoísmo y orgullo. No puede, es imposible. Siempre van a haber desavenencias. Hermanos, esto no significa que todos tenemos que pensar exactamente igual, sino que significa que tenemos que tener el mismo propósito, de acuerdo a lo que Dios ha revelado para su iglesia. Y entonces nuestras opiniones, a veces discordantes, no deben ser un elemento divisivo dentro de la iglesia, sino que debemos someter nuestro propio carácter, no tratar de imponer de alguna manera nuestro orgullo para prevalecer. De tal manera que, siendo la unidad la meta, lo que sigue en Filipenses 2, 3 y 4 son descripciones de cómo alcanzar y practicar la unidad mencionada en el versículo 2. Cómo alcanzar y practicar la unidad a la cual somos llamados en el versículo 2. Esto es lo que va a decir Pablo. Y notemos que hay 5 cosas aquí, en estos versículos, 3 de las cuales, o 3 de estos medios, ciertas formas para alcanzar la unidad, son restrictivos o negativos, y 2 son positivos o afirmativos. 2 son restrictivos o negativos, y 2 son positivos o afirmativos. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, ¿cierto? Eso es lo que se infiere. No mirando cada uno por lo suyo propio, esos son restrictivos,
¿verdad? Y los positivos, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 3 de ellos entonces son restrictivos y 2 son afirmativos. Es decir, 3 apuntan a algo que debemos desechar o luchar contra estas tendencias y 2 son cualidades del carácter que se deben ejercitar en nuestras relaciones como creyentes para guardar la unidad de la iglesia, para mantener la unidad de la iglesia. Las primeras 3 se pueden resumir en una frase: no hagan nada por egoísmo o por orgullo. No hagan nada por egoísmo o por orgullo. Y este es el primer punto que yo quiero tratar en el día de hoy. ¿Cuál es el problema principal? El orgullo. Por eso estábamos hablando que son situaciones del carácter cristiano. Por eso es necesario tener un conocimiento más profundo del Señor Jesucristo, para, mirándolo a Él, darnos cuenta cuáles son nuestras falencias. Él es el referente máximo, perfecto que tenemos. Al mirarlo a Él nos damos cuenta cuáles son los errores, los vicios que tenemos todavía en nuestro carácter y cómo poder luchar contra ellos. El apóstol Pablo va a demandar aquí en 3 frases lo que nosotros no tenemos que hacer. ¿Y por qué en 3 frases? Porque normalmente lo que se debe enfatizar es lo que debemos dejar. Porque tenemos la tendencia natural a tomar esas cosas y hacerlas como algo natural o manifestarlo dentro de nuestro propio corazón y luego a través de nuestras acciones. Por tanto, vamos a ver lo primero. Nada hagan por egoísmo. Versículo 3. Nada hagáis por contienda, dice el apóstol Pablo. Nada hagan por contienda. El egoísmo y el orgullo son la raíz de todos los males, porque esta palabra en el griego tiene esa implicancia, es decir, egoísmo. Tratar de presentar algún tipo de contienda dentro, pero por una razón egoísta, por querer hacer la voluntad. ¿Recuerdan lo que pasó en el huerto del Edén? ¿Qué fue lo que motivó en realidad la caída en el huerto del Edén? El egoísmo. El orgullo, el querer algo que no le correspondía. Cuando dice la Biblia que la serpiente, Satanás en realidad, ¿cierto?, a través de la serpiente, comienza a entrar en un diálogo tratando de desvirtuar lo que Dios había entregado, que era su palabra perfecta, autoritativa. Sin embargo, ellos cuando dejan la palabra de Dios comienzan a alejarse y luego dicen, el fruto es bueno. Y Dios había dicho, no coman de ese fruto. Ellos dicen, no solo es bueno, sino que es agradable a la vista. Ya están haciendo una interpretación moral, están emitiendo un juicio moral y su juicio moral supuestamente valía más que lo de Dios. ¿Por qué? Por egoísmo, por orgullo. Y luego dicen, no solo es bueno, no solo es apreciable a la vista, sino también dice que es bueno para comer. Ahora yo voy y tomo y como lo que Dios me había dicho que no hiciera. El egoísmo fue lo que llevó a la caída en el huerto del Edén y con ello la caída de toda la raza humana. Es terrible eso. El capítulo 3 de Génesis es el capítulo más triste de la Biblia. Porque muestra que por egoísmo la persona toma algo para sí, desechando la clara voz de Dios, desechando claramente la palabra de Dios. Y ahí comienza el declive y la degradación de la raza humana hasta el día de hoy. Hermanos, las consecuencias son muy grandes. Ahora, si lo vemos en el pecado cósmico, vamos a llamarle así, de Lucifer, ¿recuerda? ¿Cuál fue la razón por la cual también él se rebela contra Dios? Es también egoísmo. Se contempló a sí mismo y vio su belleza, su inteligencia, su sabiduría. Entonces pensó, ¿por qué yo no soy Dios? ¿Por qué yo no tomo el trono que le corresponde a Dios? De tal forma que el egoísmo no es una cosa entre muchas, es algo muy fuerte en nosotros. Hermanos, la persona que dice que no es egoísta en realidad está con esa afirmación diciendo que lo es. Esto no podemos desconocer a pesar de que el Espíritu Santo mora en nosotros, a pesar de que tenemos una nueva naturaleza, sin embargo todavía nuestros miembros está el pecado residual y ese pecado nos está diciendo, cuidado porque tú tienes dentro de ti esa tendencia para hacer lo malo por el egoísmo, por querer
tu propia satisfacción. En 3 frases el apóstol Pablo va a recalcar la lucha que cada creyente debe presentar contra esta tendencia natural del corazón humano. En 3 frases va a decir, esto es lo que ustedes tienen que evitar, con esto tienen que luchar. Y yo siempre he dicho una cosa, esta es la verdadera guerra espiritual. La mayor guerra espiritual la tenemos con nosotros mismos. Ese yo que quiere imponerse una y otra vez. Ese yo que quiere desechar a Cristo, dejarlo en segundo lugar. Ese yo que da vuelta la oración del Señor Jesucristo en el Edén, en el Getsemaní, para decir que no se haga tu voluntad sino la mía. Ese es el problema mayor. La lucha está aquí adentro, con ese enemigo invisible que quiere imponerse todas las veces. Ese es el gran problema del orgullo. Y por eso Pablo va a decir en 3 ocasiones, lucha contra esto. La primera frase, versículo 3, nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda. La obstinación o el deseo de hacer la propia voluntad es propio de cada persona y no es lamentablemente ajeno a los creyentes. La palabra traducida por contienda implica un espíritu partidario. Se usaba normalmente para las contiendas políticas, qué interesante. Y implicaba un espíritu partidario, el deseo de buscar lo suyo propio, no importando sus consecuencias. Es decir, la persona que era contenciosa era una persona que estaba buscando dividir, era una persona que buscaba aliados para sí, no importando las consecuencias de cómo esto significara, digamos, en prejuicio de los demás. A esa persona no le importa eso. Normalmente una persona contenciosa no está pensando en las consecuencias que van a producirse producto de querer imponer su voluntad, sino está pensando simplemente en imponer su voluntad. Y hermanos, si esto no es lo que pasa en las iglesias, la mayor parte de las divisiones no son de esta naturaleza. Yo quiero que se haga esto. Se hace una reunión de miembros y en la reunión de miembros se levanta la persona y dice, no puede ser esto, tiene que hacerse de esta manera. Y ya antes ha conversado con otras personas para convencerlo de que su posición es la correcta. ¿Y qué produce con ello? Produce contienda, produce conflicto, produce problemas. La persona contenciosa no siente ninguna preocupación por aquellos a quienes lastima para lograr su meta. Eso es propio, por ejemplo, del sistema político. Los partidos políticos tienen eso. Fíjense ustedes, si uno mira lo que ocurre con las noticias que vemos todos los días en los medios de comunicación, nos damos cuenta de algo que se repite una y otra vez. Aún dentro del mismo partido político hay lucha de poder, ¿no es verdad? Hermanos, que eso ocurra en un sistema así es prácticamente natural, pero no es natural, no debe ser natural que ocurra en la iglesia. No debe ser natural que ocurra en la iglesia. Esta contención es propia de un hermano que busca adeptos para su causa con el fin de hacer valer su punto de vista, sin preocuparse mayormente porque el propósito de la iglesia se cumpla. Esa persona no está preocupada por honrar a Cristo. Esa persona está preocupada por ser honrada a sí misma. Esa persona está preocupada porque los demás le digan, oye, qué bien lo hiciste. Y a veces aparecen sus explicaciones o sus posiciones respecto dentro de la iglesia a una persona que realmente es muy espiritual, aparentemente. La forma en que hace sus planteamientos aparece como muy espiritual y por eso busca adeptos. No le interesa que el propósito de Dios dado para la iglesia se cumpla. Este tipo de actitud es un verdadero cáncer en la iglesia, que se debe extirpar prontamente para no terminar con divisiones que redundarían en el desprestigio del nombre de Cristo. Esto, como dije, puede ser natural en el mundo sin Cristo, pero no debe estar presente en la iglesia de Cristo. Me gusta como John MacArthur lo explica. Él dice, la palabra describe con precisión a alguien que lucha por abrirse paso por medio de la adulación, el engaño, las falsas acusaciones, las contiendas y toda práctica que le resulta ventajosa. Esta persona utiliza todos los medios que están a su disposición, todos los medios necesarios, incluso la adulación, el engaño, las falsas acusaciones. Lo que quiere es imponer finalmente su criterio. Y Pablo dice, cuidado hermanos, nada hagan
por contienda. Cuidado con ese tipo de espíritu que hay en ustedes, ese tipo de mentalidad. ¿Y eso procede de dónde? Del orgullo. Cuidado. Se podría rastrear la causa de la mayoría de las divisiones en la iglesia y llegaríamos al mismo origen, el egoísmo. Por ello, no es extraño que Pablo la ponga a la cabeza de la lista de las cosas o cualidades del carácter contra las cuales debemos luchar. Esta es destructiva y divisiva y no procede de Dios. Este tipo de actitud no procede de Dios, sino procede del mismo infierno. ¿Quién es el que se deleita en producir divisiones en la iglesia? Es Satanás. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo produce unidad, armonía en la iglesia. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Producir divisiones. Y la manera de hacerlo es tratar de convencernos que nuestro punto de vista es el único correcto. Todos los demás están equivocados. Nuestro punto de vista está correcto. Y entonces esa persona sale por todos lados y visita las casas y le dice a los demás, hermanos, esto es lo que hay que hacer. Díganle, no permitan que siga así la iglesia. Y vienen y tratan de imponer ese punto de vista y finalmente se produce la división y la contienda, la destrucción de la armonía que debe reinar en la iglesia de Cristo. Debemos luchar con esta tendencia natural del corazón, no solo para no manifestarla, sino también para tratar con ella en su misma raíz, en los pensamientos del corazón, donde nadie puede ver. Estas cosas se pueden manifestar externamente o no, pero ¿dónde nacen? ¿Dónde está el origen? En el corazón. Por tanto, cada uno de nosotros debe ver hasta dónde quizás a veces ha sido un instrumento para producir discordia y divisiones entre hermanos. Y examinarse a sí mismo y ver de qué manera podemos luchar, podemos tratar con estas cosas. Mucho de lo que nosotros hacemos no es por amor hacia los demás, sino por nuestro propio deseo de promoción personal. Aún el involucramiento en algún ministerio es muchas veces motivado por reconocimiento personal y el deseo de sobresalir. Esto es una realidad. Y en consecuencia debe haber una actitud en nosotros de poder enfrentar esto con valentía. Pero no empezamos con el hermano, empezamos con nosotros mismos. Empezamos mirando nuestro propio corazón. Pablo le dice a todos los hermanos en conjunto, nada hagáis por contienda. Está hablando, ¿cierto?, en términos plurales. Sin embargo, ¿cómo empieza? En forma singular. Cada uno de nosotros pudiendo pedir al Señor, luchando contra esto, reconociendo que está y buscando que el Señor por su gracia nos cambie, nos transforme y nos vaya dando un espíritu distinto. Que cuando llegue a querer a darme cuenta que estoy tratando de imponer mi idea para que la iglesia funcione como yo quiero, me dé cuenta en ese momento y entonces pueda decir, no es esto lo que el Señor quiere. El Señor quiere la unidad y la armonía de la iglesia. Yo voy a contribuir a eso. Mejor me voy a callar. Prefiero que la obra de Dios pueda crecer, que la obra de Dios pueda avanzar, que la obra del Señor sea la más importante en realidad en la práctica, en mi vida y en la vida del resto de la congregación. Eso es lo primero. Lo segundo, también en términos restrictivos, nada hagáis por vanagloria, dice Pablo. Nada hagan por vanagloria. Esta es como la hermana gemela de la anterior. Literalmente se puede traducir como gloria vacía. Eso es lo que significa el texto en realidad. La palabra vanagloria significa gloria vacía, sin sustancia, sin fundamento, sin consistencia, sin esencia real. Una gloria vacía. Expresa la idea de tener una opinión excesivamente elevada de uno mismo. Tener una opinión excesivamente elevada de uno mismo, de tal manera que es otra expresión del orgullo. También implica tener un excesivo interés por uno mismo en desmedro de los demás. Primero, tener una demasiada alta estima de nosotros mismos y luego tener un sentido de, digamos que todos los demás son inferiores a mí. Yo estoy aquí, el resto está abajo. Yo soy la persona más inteligente de la iglesia, yo soy la persona con más talento, yo soy la persona con más cualidades que la verdad no me toman en cuenta. Yo debiese estar en ese lugar donde está ese hermano o esa hermana. Esa es vanagloria, es querer el aplauso para sí mismo.
Un diccionario la define como una opinión excesivamente favorable de la habilidad propia, importancia o inteligencia. Cuando hacemos las cosas sintiéndonos muy importantes o con la capacidad o con el talento, estamos fuera de la voluntad de Dios. Estamos trabajando en contra de la unidad, la cual Pablo está suplicando que los creyentes de Filipo tengan y manifiesten y luchen por eso, por la unidad. Cuando alguien está más preocupado por su propio nombre, por su propio prestigio, esa es evidencia que hay un problema grave en esa persona. Es evidencia de que todavía el carácter de Cristo no ha sido formado en él o en ella. La vanagloria también es propia del orgullo. Al tener una imagen propia sobredimensionada, se tratará de luchar por obtener el reconocimiento y el aplauso de los demás. Pero el mismo apóstol Pablo, teniendo la autoridad apostólica, siendo un hombre importantísimo en el establecimiento de los fundamentos de la iglesia, recordemos que la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento son de él. Teniendo ese carácter, sin embargo, él dijo respecto a su propio ministerio en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículo 3 en adelante: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, noten, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo estaba diciendo, yo soy consciente de que el Señor me puso aquí para agradarlo a Él y no a los hombres, y el Señor prueba mi corazón. Continúa diciendo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Nosotros no buscamos el aplauso y la aceptación de la gente, estaba diciendo Pablo, porque estaban preocupados por honrar al Señor que lo había tenido por digno de colocarlo en ese ministerio por gracia, y Pablo sabía que delante de Dios tenía que responder un día. Es decir, el verdadero creyente no lucha por obtener reconocimiento. El verdadero creyente está preocupado por ser fiel a lo que el Señor le dio y le entregó a través de su palabra. El verdadero creyente no busca popularidad, sino que busca fidelidad en su vida. Un buen sinónimo para esta actitud de altivez, de vanagloria, es alguien que está convencido que es mejor que los demás y mira a todos por debajo del hombro. ¿Recuerdan esa palabra? Esa frase la usamos normalmente. Mira a todos por debajo del hombro. Esta persona no está preocupada por la unidad, sino por conseguir sus propios fines. Hermanos, esto es algo importante. Luchemos contra esta tendencia que también está en nuestro corazón. Luchemos con la tendencia esta para propender a la unidad, teniendo como nuestro gran y perfecto referente al mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el ejemplo que va a dar Pablo más adelante de todas estas instrucciones, de todas estas exhortaciones. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervos extraordinarios. ¿Dónde debemos mirar para poder saber cómo luchar contra esto? Miramos a Cristo. No solo lo miramos a Él, sino que al estar unidos con Cristo, el Señor nos capacita para vencer este tipo de situaciones, que son contrarias al carácter del creyente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hacemos un pequeño salto y vamos al versículo 4, otra vez en términos restrictivos o negativos. La tercera característica, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo también otra vez va a mostrar que esto desciende directamente, digo, del orgullo. Debemos luchar contra esto. Lo primero que debemos notar de esta exhortación es que Pablo no está diciendo, ojo con esto, que es algo malo preocuparse por sí mismo. No está diciendo eso. Notemos que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también, ¿ven? También por lo de los otros.
Con esto se evita pensar que el creyente debe dejar de preocuparse por sí mismo. No. Y abandonarse a una especie de ascetismo propio de los estoicos griegos. No, no es así. No es que esté diciendo, mira, no te preocupes de nada de ti, porque eso sería contradictorio con algunas cosas, ¿cierto?, que instruye la Escritura. Por ejemplo, que proveamos para nuestro hogar, que cuidemos de nuestra familia, que cuidemos de nuestros padres, es decir, una serie de otras instrucciones que la Biblia da. De tal manera que nos está diciendo, no tienen que preocuparte nada por ti mismo, sino que está diciendo, tienes que también mirar hacia afuera y ver que hay otros que igualmente necesitan. Por eso, positivamente, esto significa que no debemos mirar solo por nuestros propios intereses, sino que siempre tiene que haber cabida para preocuparnos por los otros. En el contexto de la iglesia, por los otros hermanos. Pero cuidado aquí, porque hay dos clases de preocupación. Hay quienes se preocupan por otros hermanos, pero precisamente para poder que sean aliados de su posición y para producir contienda. Hay personas que van y visitan a otros hermanos, pero los visitan para poder ver de qué manera esas personas están apoyando su posición. Eso no es la forma de preocuparse por otros hermanos. Lo que está diciendo aquí, en términos positivos, Pablo, es que debemos estar solícitos en atender las necesidades de los otros hermanos. Procurar que los demás también tengan la satisfacción de sus necesidades. Como les dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 10, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiéranse los unos con los otros, es decir, los creyentes entre sí. Busquen ayudarse mutuamente, busquen satisfacer las necesidades el uno hacia el otro. No solo se preocupen en forma egoísta de sus propias cosas, sino también estén pensando en los otros, en aquellos que igualmente tienen necesidad. En la iglesia dependemos los unos de los otros, por eso debemos buscar el bienestar de los demás con una buena disposición y pronta solicitud. También a los corintios, Pablo les dijo en su primera carta, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 1 Corintios 12, 25. Esa preocupación debe tener como fin el ayudar desinteresadamente a quienes lo necesiten dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la asamblea local de creyentes. Hermanos, todos nosotros somos distintos, ¿verdad? Tenemos carácter distinto. Tenemos quizás filosofías de vida, a lo mejor que venimos de diferentes contextos y llegamos a los pies del Señor Jesucristo por su gracia. Sin embargo, una vez que llegamos a los pies del Señor Jesucristo, el mismo Espíritu habita en nosotros. Y como el mismo Espíritu habita en nosotros, entonces tiene que llevarnos hacia esa unidad constantemente y a la preocupación correcta los unos con los otros. Por eso Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros, para poder contribuir al bienestar de los demás. Pablo les exhortará a hacer las cosas con una actitud correcta ahora. Y ahora pasa a las dos afirmaciones positivas que va a decir. Y aquí hay una segunda división principal. La primera división es que no hagamos nada por egoísmo, motivados por el orgullo. Ahí vimos 3 frases. La segunda división es que todo lo que hagamos sea con humildad. Fíjense, lo contrario del orgullo, ¿cuál es? La humildad. Esta es la clave para la unidad. Esta es la clave para la unidad. Pero hemos de partir reconociendo que no es natural en nosotros. La humildad no es natural en nosotros. Es una obra sobrenatural. Y necesitamos estar todos los días mirando y viendo de qué manera podemos progresar en esto. Esta sin duda es la mayor de las virtudes cristianas, que está en franca oposición con el pensamiento del mundo y lo peor de todo, con la tendencia natural del corazón humano. Si negativamente Pablo les dice que no hagan nada por orgullo, positivamente le dice que hagan todo con humildad. Todo con humildad. Esta cualidad de carácter domina el pensamiento de estas dos exhortaciones positivas, sin duda. Y de hecho la primera es directa.
Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Con humildad. La humildad es el remedio para los males del orgullo, como la contienda y la vanagloria. La humildad constituye una de las cualidades propias que distinguen al creyente de un no regenerado. ¿Sabían que esa es una de las distinciones principales? No es una cualidad natural en ninguna persona, por ello es imposible que el hombre la produzca. Si Dios no interviene en la vida de una persona cambiando su naturaleza, es imposible tenerla y desarrollarla. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo que la primera bienaventuranza tenía que ver con esa característica. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Literalmente la palabra griega usada en ese contexto en Mateo 5:3 significa mendigos. Es decir, aquellos que están en la bancarrota espiritual y son conscientes de ello, de tal manera que extienden su mano para recibir por gracia lo que no pueden ganar por sus propios medios. Eso es lo que significa un pobre espiritual. Bienaventurados los pobres espirituales, bienaventurados los mendigos espirituales, bienaventurados aquellos que son conscientes que no tienen absolutamente nada y que lo necesitan todo. Allí comienza el proceso de la humildad. Allí se origina la humildad y comienza su desarrollo. Y sabemos que estas características de la bienaventuranza que se mencionan no son propias del hombre, sino que son producidas por la obra de Dios en él. Una persona llega a ser humilde cuando es convencido por el Espíritu de su condición deplorable delante de Dios. Y entonces solo puede extender sus manos y recibir lo que Dios puede darle. Aquí comienza el camino de transformación para que la humildad sea siempre la característica distintiva que contribuye a la unidad de la iglesia. ¿Cómo comienza la humildad? Con la conversión. Ninguna persona que no ha llegado a Cristo puede manifestar estas características. Quizás aparentemente en forma externa se pueda pensar, pero la mayor parte de las personas hace y contribuye quizás a cosas buenas en la sociedad, pero con un motivo egoísta. Aún lo más hermoso que uno pueda ver, la filantropía, es decir, la ayuda a los demás desinteresada que aparece aparentemente en forma externa, se hace con un motivo egoísta y orgulloso. Por eso Isaías dice que aún las justicias del hombre son trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces es necesario un encuentro personal con Cristo, es necesario llegar a ser creyente. Por eso Pablo le habla a una iglesia, a personas que eran creyentes, sobre la necesidad de manifestar la humildad. La palabra es una palabra compuesta que se puede traducir como humildad de mente. Eso es lo que significa literalmente. Sino, antes bien, con humildad de mente, con una mente correcta. Es decir, pensar correctamente acerca de sí mismo. ¿Recuerdan que la vanagloria era todo lo contrario? Es pensar con una sobreestimación acerca de nosotros mismos. La humildad es pensar correctamente acerca de nosotros mismos. En la literatura griega esta palabra se usaba siempre en forma peyorativa para referirse a un esclavo. Para los griegos la humildad no era una virtud, sino un vicio del carácter de una persona. Ellos consideraban que una persona humilde era una persona que no servía para nada. De hecho, esa es la asociación que hacían entre la humildad y esclavo. Estaba mostrando el desprecio por esta palabra, por esta característica. Ellos decían esto es un vicio, no es una cualidad. Para el creyente o para el Hijo de Dios es una cualidad, no un vicio. Todo lo contrario. Los antiguos griegos, dice alguien, consideraban a la humildad un defecto y no una virtud. La idea pagana y secular de la humanidad es asertividad propia, el imponer la voluntad de uno sobre los demás. Cuando alguien se inclinaba hacia los demás, éste lo hacía por compulsión, es decir, obligado, por lo que su acción era vergonzosa. La idea ética cristiana de la humildad no puede ser alcanzada por la mente secular, por la mente sin Cristo. Esta falta de tierra espiritual no brota en el huerto de Dios. La mente secular sin Cristo necesita la humildad cultivarse en el huerto del Señor. Al estar unido a Cristo podemos entender qué es lo que es la humildad.
Otra vez miramos a los versículos 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, de la misma naturaleza de Dios, esa es la palabra morfe allí que se utiliza, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo y además se humilló a sí mismo. ¿Ven? ¿Dónde está el referente máximo que tenemos? Ahí en la cruz. El Señor Jesucristo. La humildad no procede del hecho de comportarnos, de compararnos con los demás. Esto es bien significativo. Si nos comparamos el uno con el otro, vamos a creer que somos mejores o peores, ¿verdad? No, la humildad brota cuando yo me comparo con Cristo. Cuando yo veo el espejo perfecto de Él, cuando yo veo su carácter y entonces, por contraste, veo mi condición. Y entonces digo, no merezco nada. Y lo tengo todo. Allí comienza ese sentido correcto de la humildad, cuando nos comparamos con Cristo. Allí no podemos más que reconocer que, como decía el salmista, somos simplemente polvo, nada más que polvo, delante de un Dios sabio, soberano, glorioso. La humildad destruye el deseo de aparecer como superiores a otros, porque miramos a Cristo y siempre nuestras capacidades o logros no alcanzan. No alcanzan. Se quedan cortos de tal manera que bajo ninguna circunstancia podemos presumir y tener un alto concepto de nosotros mismos. Esto es propio del humanismo. Tener un alto concepto de sí mismo. Y por eso es que la psicología ha metido esta mentira a veces en la misma iglesia y en los mismos creyentes, diciéndole que el problema que tienen es su baja autoestima, cuando el problema real es su gran autoestima. El problema es el orgullo. En el reino de Dios, el que sirve es superior al que es servido. Eso le dijo Cristo a sus discípulos, ¿recuerdan? Que ellos luchaban y discutían quién era el primero, y el Señor dijo, el que sirve, ese va a ser el primero. Es distinto. Spurgeon dice, el apóstol sabía que para crear concordia necesitas primero engendrar humildad. Los hombres no riñen cuando sus ambiciones han llegado a su fin. Me gusta mucho esa última frase. Mire, los hombres no riñen cuando su ambición ha llegado a su fin. O sea, cuando no ambicionamos nada para nosotros, ¿de qué vamos a discutir? ¿Dónde va a estar la contienda? Van a desaparecer las contiendas. ¿Por qué se producen las contiendas? Porque nosotros queremos algo para nosotros. Y la manera en que se aprecia dicha humildad es estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué fácil leer esta frase, pero qué difícil es vivirla, ¿cierto? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es lo segundo. Estimando a los otros como superiores. Esto es un golpe al mentón de la famosa autoestima, tan valorada en el día de hoy. Se supone que todos los males de una persona se derivan de su baja autoestima, según la psicología, pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia va de frente contra esta especulación humanista. El problema de las personas es su gran autoestima. Incluso cuando una persona está en depresión, es por su gran autoestima. La persona piensa que tiene que ser más valorado y que no es valorado y por eso cae en depresión. Tiene una sobreestimación de sí mismo. Pero no, el problema no es su poca autoestima, sino su gran autoestima, que no da lugar a pensar en su necesidad de arrepentimiento, que es su verdadera necesidad. Por eso es que es complejo. La psicología cristiana, según lo que yo veo en la Escritura, no existe. No existe desde el punto de vista de que va contra lo que la Escritura dice. Le da una manito de pintura al pecado. Dice que el problema no es el pecado, sino el problema son las condiciones en las que la persona fue criada. El problema no está en el hecho de que no se valora a sí mismo, cuando la Biblia dice que el problema es todo al revés. Solo una frase de uno de los mandamientos del Señor. Dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Noten que el Señor nos está diciendo, ámense primero a ustedes mismos y con ese mismo amor amen a su prójimo. Sino que da por hecho que nos amamos demasiado. Y entonces con ese mismo amor que te amas, ama a tu prójimo. Ahora,
Aquí es todo lo contrario, porque dice que tienes que estimar a los demás como superiores a ti mismo. ¿Eso es lo que hacemos normalmente? ¿Ese es el concepto que tenemos de nosotros y de los demás? Estimar a los demás como superiores a sí mismos es todo lo contrario de la vanagloria y la contienda. Al considerarnos a nosotros mismos delante de Dios, apreciamos a los demás como superiores a nosotros mismos porque entendemos ¿qué cosa? Que no merecemos todo lo que hemos recibido. De tal manera que no podemos jactarnos de nosotros mismos, muy por el contrario. Al contrario, la gracia de Dios nos abruma a tal punto que Pablo dice, él mismo dice, yo en realidad soy el más pequeño entre los apóstoles. Y no lo dice con una falsa humildad, sino que está diciendo, en realidad yo no merezco ser llamado apóstol. Yo perseguía a la iglesia del Señor. Yo debería haber sido fulminado por el Señor por su justicia. Y si soy un apóstol, es por su pura gracia. Y entonces yo no soy superior a ninguno. Es interesante, hermano. Pensemos en lo siguiente. Si yo los miro a ustedes como superiores a mí, y ustedes me miran a mí como superiores a ustedes, se acabaron las contiendas. ¿Se dan cuenta o no? Si nosotros nos miramos entre nosotros, el uno superior al otro, estamos diciendo, ¿dónde va a estar la contienda? ¿Por qué? Porque yo nunca voy a querer imponerme por sobre los demás y la otra persona no va a querer imponerse sobre mí. Se acabó el conflicto. Ahora, no es fácil, para nada. Para nada, estamos luchando con eso. Todos los días uno mira su propio corazón, no sé si les pasa lo mismo, pero cuando uno va en oración delante del Señor, donde no hay nadie, donde no tiene que impresionar a nadie usted, donde no tiene que tratar de mostrarle al Señor que usted es espiritual porque el Señor conoce su corazón. Cuando está solo con el Señor en oración, ¿no le pasa eso de mirar su propio corazón y decir, qué terrible, todavía sigo con esto? Qué tremendo, todavía tengo esta tendencia egoísta en mi corazón. Qué triste, todavía el orgullo allí está presente. Yo quisiera sacarlo completamente de una vez por todas, pero no es posible y entonces hay que luchar con él todos los días de nuestra vida. Yo quisiera ser humilde, Señor, pero la verdad es que me doy cuenta que soy orgulloso. ¿No pasa eso? ¿No luchamos cada uno con eso? Hermanos, es una lucha, pero es una lucha que hay que dar. Contra el egoísmo y procurando la humildad. Ahora, cuando yo no crea que soy humilde, entonces es porque allí está el proceso, el camino correcto para la humildad. Cuando yo crea que ya soy humilde, es porque todavía ni siquiera estoy empezando con ese proceso. Es decir, el reconocimiento de mi verdadera realidad delante de Dios. Yo tengo que mirar a la iglesia como una comunidad de creyentes, salvados por la obra del Señor Jesucristo, que nos une el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, y pensar, yo tengo que buscar el bien del otro hermano. Yo tengo que mirarlo a él como superior a mí mismo. Y yo tengo para eso primeramente que luchar con mi propio carácter, para que sea transformado. Miren qué hermosa es la Escritura. La Escritura nos está diciendo, mira al hermano y mira, condénalo por lo que está haciendo. La Escritura está diciendo, mira, primero condena tu propio pecado. Y el problema está dentro de ti. Lucha en oración, pide al Señor y da los pasos necesarios para que puedas sentir un amor incondicional por el hermano. Y de esa manera vamos a lograr la humildad, la unidad de la iglesia, porque vamos a actuar con humildad. No es una tarea fácil, pero es una tarea posible. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nosotros por su Espíritu, porque su palabra nos guía y nos corrige todo el tiempo, y porque Él prometió, el que inició la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Busquemos la unidad, no busquemos imponer nuestro criterio, dejemos que el Señor haga su voluntad en nosotros, en todos nosotros, para que la iglesia siga unida y cumpla con los propósitos que Él tiene para con su iglesia. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por este llamamiento a la unidad, pero también gracias por enseñarnos cómo se logra. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. No
no te podemos engañar. Señor, estamos expuestos siempre delante de ti. Tú ves las intenciones de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Y por eso necesitamos luchar con el orgullo todos los días de nuestra vida. Y tú eres el único que puede darnos la victoria. Y tú eres el único que puede constituirnos en personas realmente humildes, que podemos contribuir a la unidad, Señor, de la iglesia. Cuando la iglesia está unida, es una iglesia firme. Cuando la iglesia está dividida, es una iglesia débil. Por eso necesitamos, Señor, procurar la unidad viviendo con un carácter transformado por ti, con un carácter verdaderamente humilde. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia y el poder de tu Espíritu para lograrlo. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén.